A ver. Incluso hasta aquí me veis en la pizarra, ¿no? Vale. Pues a lo que yo iba es que cuando estamos intentando reproducir, ya me podía haber traído unas toallitas, pero no, porque soy subnormal y no llevo nada preparado. Cuando tenemos el caldero y nos dicen que, vale, sí, que echemos de base la arena, ¿vale? Bueno, la arena vamos a ponerla realmente por aquí, ¿no? Que es más que arena que de oxígeno, pero que hay una capa de oxígeno. Entonces, aquí por eso decía que era un vínculo universal, esto es un artefacto. Si le ponemos arena, ¿qué le estamos poniendo? Le estamos poniendo el polo neutro. Recordad que se necesita positivo, negativo y donde se dan las cosas, que es la Tierra. Cuando abrimos la tapa y echamos agua, esperma o lo que sea, o sangre, lo suyo es mezclarlo con agua, porque la Tierra tiene que estar como tiene que estar filtrada, no tiene que estar húmeda, pero tiene que ser que es como lo vamos a hacer, y ya lo veréis en la parte práctica, que va a ser el siguiente, cuando acabe con esto, que ya le queda poco, mediante un calentador de reptiles. Aquí le va a dar calor porque no hemos hecho el caldero de cerámica, le va a dar calor todo esto. ¿Qué pasa? El estiércol va a hacer que el calor suba. Y encima, como tiene esa tierra húmeda, pues va a hacer que vuelva a subir, quedándose en la capa de oxígeno que lo va a precipitar hacia abajo. Y va a reproducir un movimiento que es el mismo movimiento del Spiritus Mundi
que eso ya lo hemos visto sobre todo en los barriles, que decía que los barriles y el proceso de fermentación imitaban el proceso de creación de cómo se empezó a desarrollar el mundo. Pues claro, porque es la primera figura geométrica que te desenvuelve el movimiento. Entonces, estamos hablando ya de unas condiciones óptimas para la vida, porque recordemos que esto es el elemento fuego. ¿Sí o no? Esto es el elemento agua, aunque sea a través del esperma o lo que sea. Si lo hacemos a través del esperma ya también es mejor, porque esto es insuflar el hálito de vida. Aquí hay una insuflación, que mediante el fuego lo aviva y hace la creación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Que, ya hemos explicado el proceso, pero tenemos y el elemento tierra. Por lo tanto, aquí está la diosa filosofía del conocimiento, que es lo que hay en el agua y en el aire, la capa de oxígeno. Eso es verdad, eso no lo he puesto, aire. Lo que hay en el fuego y en la tierra. Fíjate que la tierra menciona la palabra lo último porque va siempre así. Primero va el fuego, después va el agua, que mediante la evaporación del fuego hace que surja una tierra. Y ese agua se suele conseguir del aire gracias al fuego primario que tenemos, que le fuerza a sacarlo. Entonces, tenemos la perfecta combinación de los 4 elementos que va a dar una cosa aquí. Y además tenemos varios tipos de energía, que es otra cosa que no lo he dicho a la mitad, que es la tierra, que es neutro, mediante aquí el fuego, que está en la energía negativa, y una más fresca que está en la positiva, que está en la capa de oxígeno. Claro, la negativa alimenta la positiva cuando el calor pasa por el filtro de la tierra mediante el agua, que la calma, la tempera y hace que haya aquí un punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio donde te dice, y ponle los pelos del homúnculo y ponle no sé qué, para que veáis la parte verdadera y la parte falsa. La parte verdadera, ¿cuál es? Que está jugando con la energía, igual que hacen en brujería, para, mediante un estado de equilibrio, crear una vida. Hombre, mediante carbón, no creo que se vaya a conseguir hacer una vida, ¿no? Como dice Paracelso, que habrá más cosas, a lo mejor los minerales del carbón. Nosotros, ya te digo, lo estamos preparando todo aquí, carbón, ¿eh? Estamos preparando todo y el vídeo va a estar guapo, guapo, guapo. Y con esto yo creo que ya me he quedado a gusto con las explicaciones y yo he dicho pues lo que yo buenamente quería decir sobre un tema. No sé si me habrá faltado algo más o no. En algún lado lo apunté de lo que yo quería hablar, pero como no lo encuentro, pues vamos a concluir casi que ya. Ah, no, sí, ya me acuerdo. Uf, va a haber que cortar, esto va para rato.